Este episodio es traído a ti por Salazar House Cleaning, Recuerdos Rita, Brian Peláez Realtor y Estudio One Art. Porque cuando hay buen apoyo salen grandes conversaciones. Bienvenidos a Aquí Entre Nos. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Aquí Entre Nos. Hoy tenemos como invitada especial a Imara Sánchez. Ella es fundadora de Duelo Latino, aparte también es pastora y consejera, y estaremos tocando un tema muy especial que es sobre cómo llevar el duelo estando aquí en Estados Unidos. Así que estoy muy feliz de introducirla, así que bienvenida, Imara. ¿Cómo está? Gracias, bien. ¿Y tú, Adriana? Muy bien también, un poquito de frío por aquí. Por eso la cobijita. Pero muchísimas gracias por tomarse la oportunidad de venir y de compartir y de hablar de un tema tan importante que sé que muchas personas que nos están escuchando van a relacionarse un poquito sobre eso. Creo que lamentablemente mucha gente hemos pasado por un duelo. Así que también muchas gracias por tener Duelo Latino para apoyar a esas personas que necesitan ese apoyo en momentos difíciles. Así que, pero me gustaría empezar sabiendo quién es Imara Sánchez, ¿de dónde viene? De Cuba. De Cuba. Yo siempre me preguntaban, ¿de dónde es Imara? Y yo, no sé. No le encuentro acento, no sé. Y nunca le había preguntado. Sí, así que, es verdad. Cubana. ¿Nacida en Cuba? ¿O? Nacida en Cuba, sí. Wow. Vinimos de chiquita. Y ese es otro cuento para quizás otro podcast. Sí, la historia de Imara. Porque que me parece que todos nosotros inmigrantes tenemos historias fuertes de alguna manera. Así de alguna forma creo que sí todos tenemos. Entonces, Imara, cubana, de chiquita se viene para acá. Y me gustaría también saber cómo fue que empezó Duelo Latino. ¿De dónde viene Duelo Latino? Sí, pues la verdad es que Duelo Latino fue una inspiración de Dios. Tengo que dar crédito donde pertenece, ¿verdad? Pero en sí también le tengo que dar crédito a todas las familias con quien he trabajado a través de los años, porque siendo pastora y capellán, mi trabajo ha sido de consejera espiritual, básicamente, y consejera de duelo en los hospitales, en la comunidad y en hospicio. Y veía que cuando trabajaba con las familias latinas, de que después se iban, ¿verdad? Después de nuestro contacto, del tiempo que trabajábamos juntos, veía que no tenían a quién ir para que los apoyara, ¿verdad? Sí. Y siendo latina, sé que también en mi propia familia, nosotros, nuestras pérdidas y todo, veía cómo lo pasábamos. Y yo tuve que aprender yo misma a cómo pasar el duelo, ¿verdad? Porque en familia lo que aprendí es que llorábamos, ¿verdad? Pero todo lo pasábamos privado. No queríamos que otro familiar se le disgustara. Entonces ya llorábamos en privacidad, ¿verdad? En secreto. Y vaya, eso está bien hasta un punto, pero hay que también poder compartir esos dolores, ¿verdad? No nos sanamos si no compartimos. Sí. Y bueno, pues poco a poco fui aprendiendo, y no fue con la muerte de mi padre, que mi padre murió cuando yo era una niña, de tanto trabajar verdaderamente, de llegar a este país y demás que trabajar, y tuvo problemas de corazón, le dieron varios infartos y al fin murió de un derrame cerebral a la edad de 57. Joven. A 57 años él falleció. 57 años falleció. Wow, la vida acelerada de aquí, ¿no? Sí, la vida de tanto inmigrante, de tanta persona que viene. Y entonces, vaya, mi mamá me siguió criando, y tampoco fue con la muerte de mi madre, que mi madre murió a los 70 después de tener cáncer por 10 años. Wow. Sufrió mucho. Tampoco fue en esa muerte donde yo aprendí a pasar por duelo, sino fue con mi suegra, cuando murió mi suegra. Y en ese punto ya yo era pastora, ya había sido capellán, ya había trabajado en hospitales y en la comunidad. Siempre Entonces, como tratando el duelo en esos momentos, pero no el propio. El duelo. Y todo ese proceso, la combinación de educación y de volver a pasar duelo, y a ese punto es duelo complicado, que eso es algo que nos padecemos mucho nosotros latinos, de duelo complicado, ¿verdad? Que es duelo encima de duelo, encima de duelo, que no procesamos. Precisamente, ¿entiendes? Sí, que hablamos de eso. Entonces, a través de la educación, a través de trabajar con otras personas, a través de yo también recibir terapia individual, fui aprendiendo cómo pasar el duelo, cómo no solo reaccionar, no solo hacer lo que había hecho en el pasado o lo que mi familia hacía, sino buscar un camino nuevo, distinto, para poder irme sanando. Y eso me ha servido tanto a mí, y entonces
como le dije, trabajando con tantas familias a través de los años y viendo que no había lugar para mandarlo, un día estaba en la oficina del hospicio donde trabajaba en aquel entonces y acababa de morir una paciente que yo tenía mexicana. Y su hija, que era la cuidadora principal de ella, que vivía en Los Ángeles, estaba destrozada. Y yo le dije, te prometo que te voy a encontrar apoyo en Los Ángeles, donde estaba. Y por la complicación de COVID, los apoyos que había se habían derrumbado. Cerca de, así a mediados de COVID, en el 22. Y bueno, ahí empecé yo a tratar de buscarle apoyo. Y eso me tomó casi 2 o 3 meses poder encontrar, porque de nuevo, esto es algo que no existe en muchos lugares, ¿verdad? Quizás en Texas hay un poco, en Los Ángeles hay un poco, en Nueva York se encuentra un poco, pero también es encontrar una agujita en un pajar. Y para mí es impresionante porque sé que Los Ángeles es un lugar lleno de latinos. Completamente. Sí. Tantas personas que tenemos y no existía. Y lo que había en COVID se derrumbó, ¿verdad? Entonces estaba en la oficina ese día, entraba regresando de la muerte de esa paciente, de estar con la familia. Y en ese momento como que Dios me puso en la mente, nadie está haciendo esto. Recuerda esta palabra, me dijo Dios, nadie está haciendo esto. Tú lo vas a hacer y yo te voy a ayudar. Y ahí fue donde nació. Y ahí fue donde nació Duelo Latino, ¿verdad? Wow. La idea de, bueno, hay grupos de apoyo de duelo en inglés, ¿por qué no en español? Y comprendo todas las barreras que tenemos nuestra cultura para apoyo, especialmente con extraños o en grupo. Pero el punto era cómo podía ser asequible a la mayoría de personas posible, ¿verdad? Para ofrecerle apoyo y educación sobre el duelo profesional. O sea, que no fuera cualquiera de la calle o personas que tuvieran un poquito de tratamiento, porque lo más importante es no hacer daño, ¿verdad? Cuando uno está apoyando a una persona, sea un pastor o pastora, sea un consejero o consejera, es no hacer daño, ¿verdad? Y reconocer los límites propios de uno, de que si uno no puede ayudar, o en muchos casos las personas necesitan más ayuda que solamente la consejería, ¿verdad? Saber dónde son los límites míos, y de lo que podemos hacer en Duelo Latino, y también tener las opciones de otros recursos y otros apoyos para rodear a la persona con el apoyo que es necesario. Sí, la verdad que es como mencionó, hay muchos recursos quizás en inglés, pero en español es muy difícil encontrar. Yo recuerdo cuando supe de Duelo Latino, que fue que creo que fue por lo del trabajo que yo me di cuenta y empecé a leer de qué se trataba y dije, yo acababa de pasar por un duelo en el 2019 y cuando leí eso, inmediatamente se lo mandé a mi mamá y yo le dije, hey, mira, hay ayuda, o sea, hay ayuda, porque mi mamá aún dice, no he procesado el duelo. Y es algo que yo quería hablar porque es muy interesante ver cuando nosotros pasamos un duelo, estando aquí en Estados Unidos, perder a un ser querido en nuestro país. Es un duelo muy diferente, creo yo, al estar allá. O sea, a mí me pasó. Y a mí me gustaría compartir la historia porque creo que mucha gente tal vez se identifica, mucha gente tal vez pasó por algo parecido. Yo me crié con mi abuela. Desde los 5 años hasta los 15 yo viví con ella. Entonces a los 15 años yo me vine a Estados Unidos y mi mamá estaba aquí. Nos reunimos y todo. Entonces, con el tiempo yo no iba a visitar a mi abuela a El Salvador porque la situación en El Salvador de violencia estaba muy mal. Entonces mi mamá decía, no, ¿para qué vas a ir? O sea, mejor quédate aquí. Y yo estaba en la universidad y todo. Entonces, pues no. En el 2017, creo, 18, le detectaron a mi abuela cirrosis. Entonces era una enfermedad terminal. Ya los doctores dijeron de que no, pues ya no había nada que hacer. Era nada más darle tiempo, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que mi mamá, estando aquí, mi mamá tenía, ¿cuántos años ya de no verla? Tenía yo tenía 5, mi abuela falleció cuando yo tenía 20. Pasó unos 15 años quizás mi mamá que no veía a mi abuela. Y recuerdo a mi mamá desesperadamente buscar formas de alargarle la vida, ¿no? Por así decirlo. Quizás la fe de mi mamá de poder encontrar una cura, pero ya los doctores habían dicho que pues no se podía. Y yo recuerdo, creo que el duelo empezó de ahí, porque inconscientemente, o conscientemente sabíamos que tarde o temprano el momento se iba a llegar. Sí. Y recuerdo que mi mamá en ese tiempo no podía ir a El Salvador por lo de los documentos y eso. Y recuerdo de que en esos años
ella estaba ahí en proceso de poder ir a su entrevista en El Salvador. Y entonces cambiaron algunas cosas por la administración que estaba. Y me recuerdo que el abogado le dice a mi mamá, ella tenía su cita en marzo, creo yo, del 2019. Y fuimos donde el abogado como en diciembre, creo yo. Y el abogado le dijo, ok, te tengo que revisar los papeles para ver que todo esté en orden. Le dijo, así pues tú vas muy segura ya para tu entrevista. Y le revisa los documentos y le dice, mira, acaba de cambiar una póliza. Le dice, no puedes ir. En este tiempo mi abuela ya estaba un poquito grave, ¿no? Sí. Y le dice, y literalmente me acuerdo ver a mi mamá y fue como que si el mundo se le vino encima. Y yo dije, oh my God, o sea, ojalá que, mi abuela se recupere y le dé tiempo, ¿no? Resulta que en enero mi abuela se pone súper mal, nos llaman, me dice mi mamá, si tú te quieres ir, vete, si tú puedes verla así. Sí. Si no, mejor quédate. Y yo le dije, pues yo prefiero verla así a que no verla. Entonces, bueno, yo me fui, pasé las últimas 2 semanas con ella en el hospital. Mi mamá tratando todas las formas de que mi abuela se recuperara porque ella entró al hospital y de ahí ya no salió. Mi mamá trataba todo. Mi mamá la tenía con los mejores doctores que ella podía conseguir. Hizo todo lo posible. Y recuerdo muy bien, porque ella sabía que ella no podía ir. Recuerdo muy bien que una vez el doctor dijo que tenían que hacerle un procedimiento a mi abuela, que ya se lo habían hecho. Y mi abuela decía que ya no. O sea, ella decía, ya no, ya no. Y recuerdo decirle a mi mamá, le dije, ya no. O sea, de verdad, déjala. O sea, ya no. Y recuerdo a mi mamá cómo luchaba por, quizás la esperanza que pudiera curarse o algo. Sí. Y recuerdo muy bien eso y todavía mi mamá me dice, yo todavía no he procesado el duelo de Nena. Me dice, o sea, no lo he asimilado, no sé, me dice. Y yo, la forma en la que yo procesé el duelo también fue bien fuerte porque yo había estado aquí 5 años sin ver a mi abuela. Entonces para mí era como que no la veía, pero yo sabía que estaba. Sí. Entonces estando allá, viéndola y todo eso, entonces yo lo que quería era regresarme inmediatamente porque yo sabía que al estar aquí, mi cerebro iba a hacer como que sí, ella estaba allá, nada más que no la podía ver. Y recuerdo que cuando mi abuela fallece, todos estaban destrozados. O sea, toda mi familia estaba destrozada. Sí. La única que fue como que yo siento que me puse el peso de todos encima, más que toda mi mamá. Y yo dije, es que si todos están llorando, o sea, ¿y quién es el fuerte? ¿Quién va a hacer las cosas? Porque empezaron a decir, ok, tenemos que ver lo de la funeraria, tenemos que ver lo de esto, lo otro. Y todos estaban, mi tía casi se desmaya, la otra estaba llorando, mis primos estaban destrozados. Solamente mi tío, que era el esposo de una de mis tías, él dijo que él empezó a preguntar qué va a pasar con la funeraria, qué va a pasar con eso, y nadie. Y dije yo, pues yo lo hago. Yo lo hago. Entonces, yo fui a escoger el ataúd. Yo hice todas las vueltas de la funeraria. Yo tenía 20 años en ese tiempo. Y me decían todos, porque yo no lloraba. Y mi familia, pero ¿estás bien? O sea, ¿estás bien? Y yo, sí, yo estoy bien. Llegó un punto que a mí me hartaron porque me seguían preguntando, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Y era como que, no me hablen, déjenme. O sea, yo ocupada en que la funeraria, en que esto, en que lo otro, el seguro de mi abuela, que mi abuela era una de las personas que ella siempre se preparaba porque decía, lo único seguro que tenemos es la muerte. Entonces ella empezaba a pagar su lugar en el cementerio, su lugar en la funeraria y decía, es que alguien lo va a terminar usando, si no lo uso yo, lo usa alguien más. Sí. Y entonces teníamos que investigar si había empezado a pagar algo y todo. Yo me hice cargo de todo eso y recuerdo que durante el funeral yo no lloraba. La gente me preguntaba, todos preocupados, y yo decía, no sé por qué se preocupan, deberían de estar contentos que yo no estoy llorando. Sí. Y luego pues ya pasó el entierro. Creo que lloré 3 veces. Creo que cuando ella falleció, una vez en el funeral y una vez en el entierro. Y de ahí no. Y lo único que quería era regresarme. Cuando yo regreso aquí, estaba en la universidad. Entonces me metí en todo lo que yo pudiera en la universidad. Yo llegaba a mi casa como a las 9 de la noche de la universidad, porque yo estaba metida que en este club, que en este otro, que hacía eso, que hacía lo otro. Yo ocupada. Entonces, pero yo no me daba cuenta que era mi forma de lidiar con el duelo, porque era como que yo tengo que ser fuerte para mi mamá, porque si yo me caigo, mi mamá también. Entonces pasé años de que ocupada. Hasta que mi abuela era como mi mamá. Entonces yo le contaba todo a ella. Entonces yo ya no tenía a quién contarle nada. O sea, me sentía sola. Y era como que si estaba ocupada, pues estaba ocupada y no tenía con quién hablar. Hasta que todo eso que me iba guardando y me iba tragando y todo eso se empezó a convertir en ansiedad. Empecé a tener ataques de pánico y yo no entendía por qué. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, si yo no estoy estresada, yo voy bien en la escuela, me voy a graduar. O sea, ¿por qué tengo ataques de pánico? Hasta que empecé terapia.
Y fue que en la terapia me sentaron y me dijeron, cuéntame tu vida. Y empiezo, ¿no? Pues yo crecí con mi abuela desde los 5 años, mi mamá se vino a Estados Unidos, ella era con mi mamá, y me dicen, ¿y qué sentiste cuando ella falleció? Y yo, pues yo no lloré. Y fue que ahí empezaron ya a procesar el duelo. Y fue que fue la primera vez que yo hablé de eso, y fue que empezó a salir todo, a salir todo y a salir todo. Y después fue que entendí y dije, con razón, todo empezó a hacer sentido, porque dije, me había guardado el duelo, yo no lo procesé. Sí. Entonces fue que cuando me acuerdo que encuentro duelo latino, yo había ido a terapia y todo. Igual, aún cuesta hablar sobre eso, pero yo dije, mi mamá no lo ha procesado. Mi mamá igual se metió a trabajar. Ella sí como que lo procesó físicamente porque se le bajaron las defensas y se enfermó. Sí. Pero nunca, hasta ahorita me dice, no, Adriana, es que yo todavía no puedo ver los videos, yo todavía no puedo ver las fotos. Y yo le digo, ¿y sabes qué? Mucha gente pasa por eso. Y yo creo que yo no entendía en ese momento por qué ellos se preocupaban de que yo no lloraba. Hasta años después que yo vi a otra persona pasar por eso y tampoco lloraba. Entonces y ahí fue donde dije, así se sentía mi familia. O sea, pero dicen, querían ayudarme, pero no sabían cómo. Y ya con el tiempo, pues ya empecé a procesarlo. Ya cuando mi mamá ya finalmente pudo ir a El Salvador y fue a dejarle flores a mi abuela. Y fue como, creo que ahí también fue como que ella cayó en sí, de que ya no estaba. Sí. O sea, y yo creo que para mí igual, cuando fui a El Salvador y ella no estaba, fue que ya fue como que, no, pues sí pasó, no es que nada más esté aquí, ¿no? Sí. Y entonces yo lo comparto porque sé que mucha gente, estando aquí, nos metemos a trabajar y a trabajar, hermana. Si no es trabajar o estudiar o lo que sea, quién sabe, encontremos otras cosas, algún vicio para que despejarnos la mente. Y por eso es que quisiera que hablamos de eso y ver cómo es de que uno puede llevar un duelo, pero saludablemente. Sí. No, y me alegro que hayas compartido esa historia porque sé que habíamos hablado un poco sobre esto, pero sabiendo todo, más pedazos sobre todo eso. Claro que tuviste Estrella fuerte y siendo tan joven, teniendo que cargar todo eso, es traumático. Uno no piensa en eso como traumático, pero sí es traumático y afecta como uno vive el resto de la vida. Así que gracias a Dios recibiste ese apoyo y ayuda en procesar todo eso y ahora estás tratando de apoyar a tu mamá. Pero es algo que tenemos mucho miedo de que el sentirlo y el tener presente el duelo completamente nos destroce y nos derrumbe. ¿Verdad que es tanto? Entonces, ¿qué pasa? Como dijiste, lo guardamos. ¿Verdad? Y así hacemos con todo, porque estamos aquí tratando de luchar, salir adelante, lo que sea. Y entonces eso es lo que está tomando prioridad. Y especialmente en el clima que estamos viviendo ahora, con las deportaciones y todo el terror de las personas. Estamos viviendo en un tiempo con ya teníamos incertidumbre como latinos, ¿verdad? Sí. Pero todavía más ahora. Y eso es un duelo porque estamos perdiendo la paz y la tranquilidad, que aunque no tuviéramos gran paz y gran tranquilidad, teníamos la seguridad, voy a mi trabajo, regreso a mi casa, ahí va a estar mi familia, voy al día siguiente, ahí está mi trabajo, no me va a pasar nada. Todas esas cosas, las luchas. Y para poder procesar el duelo, ¿verdad? Hay muchas maneras, pero principalmente tenemos que tener alguien con quien compartir, ¿verdad? Sí. No tiene que ser una persona profesional, pero sí es muy bueno cuando es alguien que entiende, que o ha pasado por duelo también, o que simplemente es un familiar o una buena amiga o amigo con quien uno pueda ser franco y pueda compartir, porque parte de lo que pasa es que después de pasar cierto tiempo, paramos de compartir, porque la gente se cansa de escucharnos. ¿Verdad? Tenemos temor de ser un estorbo para otras personas. Y es verdad, personas que no han pasado por cosas duras y difíciles así, no entienden. Personas que han pasado por cosas difíciles, pero no tratan de enfrentarlo emocionalmente o psicológicamente, tampoco quieren escuchar porque temen que eso los vaya a destabilizar. Entonces, el poder compartir con otras personas, otra persona que comprenda, que verdaderamente escuche y no juzgue. También a veces simplemente escuchar sin dar consejo.
Porque eso es otra falta que tenemos muchas veces en ese don de querer ayudar, de querer apoyar. Escuchamos para dar una respuesta, para dar una solución, ¿verdad? Y el duelo es algo que para nuestra mente no tiene sentido. Como que la realidad se suspende. Sí. Porque uno está pasando por duelo y el resto del mundo sigue con su vida. Sí. Y nosotros nos sentimos completamente solos, que nadie nos entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso tener alguien con quien compartir, que haya pasado por algo parecido o que simplemente pueda escuchar el dolor. Hay un especialista en el duelo americano, David Kessler, que dice que el duelo necesita testigo. ¿Verdad? El duelo necesita testigo. El duelo necesita testigo. Necesitamos ser escuchados de corazón a corazón. ¿Verdad? Cuando estamos sufriendo. Y segundo, yo diría que aparte de poder compartir con alguien que verdaderamente nos escuche y tenga la paciencia y el corazón, es comunidad. ¿Verdad? Sí. Parte de lo que pasa con el duelo, que pensamos nos estamos ayudando en no sufrir ese dolor, ¿verdad? En no sentir que nos estamos derrumbando mientras lo estamos pasando, ¿verdad? Porque es una realidad que tenemos que seguir adelante y poner sigue. Comida en la mesa, ir al trabajo, tener techo sobre la cabeza. Pero el poder tener comunidad, cuando no tenemos comunidad, no solo que no queremos pasar el duelo solo, ¿verdad? Pasar ese dolor solo, no lo queremos sentir, pero también eso el espacio que ocupa el dolor va creciendo. Y al crecer va disminuyendo nuestra habilidad de sentir felicidad y de volver a tener los recuerdos bonitos y las cosas buenas, sea de una persona, de nuestros países, sea de lo que sea la pérdida. En tratar de controlar esa emoción de dolor y del duelo, estamos también robándonos de la oportunidad de estar abierto para recibir y experimentar la felicidad. Eso es lo que pasa. Esa parte que usted menciona de comunidad, ¿cómo afecta a las personas estando aquí? Porque yo sé que nos enfocamos tanto en nosotros como latinos al ser inmigrantes en el trabajo, que a veces no tenemos una comunidad fuera de eso, sino que nada más somos nosotros. ¿Cómo uno se puede apoyar en comunidad cuando ya de por sí esa persona se siente sola o su duelo quizás no sabe nadie más que está pasando por un duelo? Sí, es verdad. Y esa es una complicación, ¿verdad? Cuando mire, nosotros latinos podemos ser muy chismosos y metidos, ¿verdad? Es cierto. Hay que hablar las cosas como son. Por eso mis padres no quisieron quedarse en Miami cuando nos mudamos para Miami, que vinimos a este país. Dijeron, no, aquí están todos los cubanos chismosos. Perdona, cubanos que estén escuchando. Entonces, sí, es una preocupación verdadera de que si estamos confiando en una persona que podemos confiar o no, ¿verdad? Eso es importante, y que no hay oportunidad de formar muchas relaciones fuera del trabajo o si no tenemos familia aquí, quizás fuera de la iglesia. Y por eso tenemos que tomar el riesgo a veces no de confiar en cualquiera, pero verdaderamente pensar que si hay otras personas que tienen los mismos valores que nosotros o la misma fe o una manera de pensar parecida, quizás tomar el riesgo de compartir con una persona así. Sí. Y si no existe, entonces en esos casos buscar una comunidad como la nuestra de Duelo Latino, donde hay alguien profesional que puede apoyar, guiar, pero no soy solo yo, aprendemos uno de los otros cuando estamos en grupo. Eso es lo bonito, que nos escuchamos y vemos lo que tenemos en común, nuestras historias y nuestras experiencias, al igual que lo que es distinto, ¿verdad? Porque la muerte de un hijo es distinto a una muerte de un anciano por cáncer, es distinto a una muerte por homicidio, ¿verdad? Distintas cosas, pero lo que tenemos en común es el dolor. Entonces, cuando no tenemos esa comunidad en quien podemos confiar, sea aquí o hasta a veces nuestros familiares en nuestros países, si esas relaciones son fuertes como la relación que tenías tú con tu abuela, que fue como tu mamá, si uno tiene una persona así con quien puede hablar por teléfono o compartir,
Eso es algo muy importante. Sí. Entonces, todos tenemos a alguien. No existimos en este mundo solo. Estamos creados, ¿verdad?, para tener relación. Igual que Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Estamos como seres humanos creados para vivir en relación. Y eso no quiere decir de tener 50 amistades por Facebook, Sí, ¿verdad? no. Eso no nos va a ayudar. Eso no ayuda. ¿Verdad? Eso llega a su límite de lo que puede hacer ayuda. Ajá. Pero poder tener una o dos personas íntimas con quien uno verdaderamente pueda hablar. Y a veces tenemos que nosotros educarlo y decir, no quiero que me dé solución, no necesito que me resuelva el problema, no me vas a quitar el dolor, pero solo escúchame. Sí. Porque cuando empezamos a descargar ese dolor poco a poco, como estaba diciendo, empezamos a tener más energía y más espacio para recuperar los recuerdos lindos y la felicidad y la tranquilidad. Sí, la verdad, sí, es a mí personalmente con cualquier cosa, a mí siempre es como hablarlo, que me ayuda bastante y que me ayuda a sentirme mejor. Sí. Y sea cual sea lo que esté pasando, siempre son esas 1 o 2 personas que están ahí cerca y que nada más escuchan. Y yo creo que uno también como persona muchas veces, si alguien viene y le cuenta lo que está sintiendo, no sabe qué decir. Sí. Pero a veces nada más escuchar a la persona es suficiente. Sí, porque yo recuerdo, para mí era suficiente que alguien que me escuchara. Sí, es verdad. Y poder, me estoy sintiendo de esta forma y poder sacar eso. Y yo creo que otra cosa que yo quería preguntar relacionada a cómo pasar un duelo aquí en Estados Unidos, perdiendo a un familiar en el país de nosotros, como parecido a mi historia, es ¿qué impacto tiene recibir la noticia de una pérdida desde la distancia? Yo creo que según la persona y también según la relación. Sí. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, con tu abuela, la relación que tenía, claro que eso es impactante. Sí. Parte de lo que pasa cuando perdemos una persona, y hay veces que sistemas médicos o legales tratan de como de proteger a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien ha tenido una muerte traumática, que a veces por necesidad que vaya una persona para identificar al defundido, ¿verdad? El muerto. Pero tratan de proteger de que no miren. Cuando yo trabajaba en el hospital, había una madre que dio a luz a una criatura que estaba tan deformada. Y la criatura sabía que no iba a vivir, que el niño o niña no iba a vivir, ¿verdad? Pero cuando nació tan deformada que lo único que se reconocía era la huella del pie. I mean, cosas que no se pueden inventar, ¿verdad? Yo lo vi, yo estaba allí. Y hasta las enfermeras estaban sufriendo, y las enfermeras estaban que no querían. Normalmente cuando una pareja, una mamá da a luz a una criatura que no tiene vida, así todo la cubren, la visten y la presentan si los padres quieren, para que la aguanten, tenga tiempo hasta sacar fotos, para que recuerden, porque son padres. Sí. Son padres. Sí. Hay un hijo o hija vivo o no, son padres. Y recuerdo que tuve que primero servir de consejera y de apoyo a las enfermeras, ¿verdad? Más que a esos padres. Porque las enfermeras no querían que vieran, y una enfermera hasta me preguntó, ¿qué le pasa a este bebé cuando llega al cielo? ¿Tiene su cuerpo? ¿O va a ser así? Y qué pregunta, que como dices, que no se sabe qué decir, ¿verdad? No sabes, no. Yo he estado haciendo ese tipo de trabajo por más de 18 años y hay veces que el corazón se me parte y tampoco sé qué decir, ¿verdad? Y lo que le pude decir a esa enfermera fue, en los ojos de Dios, esta criatura es perfecta y está completa con todas sus partes con Dios, ¿verdad? Y también explicarle a las enfermeras de que esa mamá necesitaba ver a su hijo o hija, necesitaba ver la criatura, porque parte de lo que pasa, como preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la muerte es en otro país y recibimos la noticia? Nuestro cerebro trata de fajar esa conclusión, ¿verdad? Porque no es nuestra realidad. Sí. Nos cuesta mucho trabajo aceptar esa realidad. Entonces, di este ejemplo para decir de que a esos padres necesitaban ver a su hijo o hija, porque son padres, primeramente, fue una vida, ¿verdad? Creada por Dios, y para siempre, si no veían a su propia criatura,
les hubiese costado mucho más trabajo aceptar la muerte. Sí. Que verdaderamente murió. Porque lo que es la lógica y el corazón, no hay conexión. Sí, no hay conexión sí. en cosas así que rompen nuestro entendimiento de la realidad. Entonces, cuando alguien muere en otro país y nosotros recibimos la noticia, nos sentimos como que eso no es verdad. Tenemos que verlo. Sí. Igual que tu mamá luchaba para los mejores tratamientos para tu abuela y todo, parte era el choque de la realidad de ella aquí y la realidad de lo que estaba pasando allá. Sí, ¿verdad? Hace mucho sentido porque yo estando allá, yo no quería ver a mi abuela. Yo no quería ver, tenían el ataúd abierto, o sea, no abierto, ya no lo abren completamente, pero una ventanita. Y recuerdo que yo estaba sentada, igual, no lloraba, y me dice mi papá, me dice, ¿no la vas a ver? Y yo, no, está bien, aquí sentada estoy bien. Me dice, debería verla, me dice, porque, ve, yo te acompaño. Y yo, no, es que no quiero ir. Hasta que él me convenció, no, yo voy a ir contigo. Y se paró ahí, la vi y él lo hizo porque él sabía que yo no lo iba a procesar si yo no la veía. Después ya a los años me lo dijo que por eso lo había hecho. Porque me dice, yo sabía que no lo ibas a procesar, me dice. Entonces es eso, porque mi cerebro no conectaba, porque para mí yo me venía y ella seguía estando allá. Podía llamarla cuando yo quisiera. El choque, incluso unos años después, mi choque era que a veces yo me enfermaba de la gripe o algo y ella siempre me daba sus recetas de té o algo y decía... O sea, una vez, creo que mi cerebro literalmente no lo había procesado. Yo estaba haciendo una receta de un chile que a ella le gustaba hacer y de repente agarro mi teléfono a llamarle. Y dije, porque no me acordaba si los chiles servían o no. Entonces dije, le voy a preguntar a mamá. Yo le decía a mamá. Y agarro mi teléfono y fue cuando dije, Y fue que ya dije, pues me toca googlearlo porque ya no le puedo preguntar. Pero era que yo dije, en ese momento yo me quedé como en shock porque ya pasó como 1 año y medio. Y... ¿cómo es que mi cerebro directamente se fue a agarrar el teléfono como que yo le iba a llamar? O sea, aún estaba eso de que no... porque yo estaba acostumbrada a que yo no la veía, pero agarraba mi teléfono, le llamaba y cualquier cosa ya estaba. Pero en ese momento yo no estaba. Y esos eran como dicen que el duelo viene como en olas. Y ahí es donde pega otra vez. Y es como que... Y eso es lo que nos sorprende, ¿verdad? De que a veces empiezan a pasar años y... De un momento recordamos algo o escuchamos una música o comemos algo que nos recuerda a la persona que queremos y hemos perdido y que es como un puñetazo así se siente. Que nos podemos derrumbar y nunca sabemos, ¿verdad? Y también cuando no nos permitimos esos momentos, ¿verdad? Que así era yo con la muerte de mi madre. No me los permitía. Y era mi mejor amiga que me llamaba. Ella tuvo que ir y mudarse con un canadiense, así que vive en Canadá, ¿verdad? Pero recuerdo que ella me llamaba y me decía, porque compartimos la ropa de mi mamá y las cosas que queríamos entre nosotras y después llevamos el resto a un shelter para mujeres que han sobrevivido violencia doméstica. Donamos todas las cosas. Mi mamá tenía ropitas muy bonitas. Y que ella, mi mejor amiga que me llamaba y me decía, mira, hoy me puse esto de tu mamá. Y yo me ponía bien brava. Y no me decía nada, ¿verdad? Y después colgaba y empezaba a llorar. Pero gracias a ella, porque ella sabía que yo todavía necesitaba aprender a pasar duelo y ella me ayudó en ese sentido porque me ayudaba a recordar a mi mamá, a recordar las cosas lindas, y aunque eso traía la emoción negativa que no quería sentir, con el tiempo me fue ayudando. Y entonces ese choque que sentimos es porque si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Casi todos los días tenemos una rutina básica, ¿verdad? Cuando algo pasa, que esa rutina cambia, nuestra mente está tratando de ajustarse a ese cambio de realidad, ¿verdad? Si uno tiene los muebles en un lugar siempre, ¿verdad? Y algo se mueve, nos choca cada vez que vemos. Y es igual con nuestras relaciones, todavía más porque las personas que queremos o que están en nuestras vidas es algo de por vida. Las relaciones no terminan porque hay una muerte. Esa relación sigue existiendo, pero existe en una manera muy distinta, muy diferente. Y muy eso diferente. Es lo que tenemos que ajustarnos y cuesta trabajo. Sí, y creo que esto también viene a otra pregunta que yo quería hacer y creo que tal vez ya la contestó y es
nosotros como latinos tenemos como rituales, les podemos decir, de los funerales, ¿no? Sí. En El Salvador, un ejemplo, la persona murió hoy en la mañana. Entonces, quiere decir que hoy en la noche va a ser su vela, le decimos nosotros, y el siguiente día va a ser el entierro. Entonces, la vela es que todos se quedan despiertos hasta el siguiente día, y el siguiente día vamos y se entierra en el cementerio, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta a las personas que han perdido un ser querido estando aquí, que no pueden ser parte de esos rituales? Un ejemplo, yo me acuerdo de que cuando yo estaba en el funeral de mi abuela, habíamos quedado con mi mamá que íbamos a hacer videollamada porque ella quería ser parte. Cuando ya llega la hora de hacer la videollamada, mi mamá no contestaba el teléfono. Entonces, creo que no me acuerdo si mis tías eran las que le estaban llamando, y luego me manda mensaje y me dice, Adri, no puedo. Y yo, no te preocupes, no tienes que por qué. Está bien. Sí. Pero no pudo. Entonces, le dijimos que no se preocupara, que todo estaba bien. Pero parte de ella quería ser parte de los rituales del funeral, de la vela. Pero la otra parte, pues, estaba demasiado destruida que no podía. Sí. No, y me alegro que trajiste ese punto a la luz, porque es verdad, es algo muy común que en todos nuestros países, también según nuestra religión, hay distintas cosas que hacemos, como dice, rituales, cosas que nos rodean de comunidad y que honoran no solamente a la persona que ha muerto, sino a la familia, ¿verdad? Presta atención a la familia, rodea con apoyo. Y esas cosas a veces sean, y lo he visto yo, ¿verdad? Que sea la persona tenga mucha fe o no cree en Dios, ¿verdad? Somos latinos y tenemos estas costumbres. Y las costumbres son culturales, más que religiosas, ¿verdad? Y todo eso es parte del proceso para ayudarnos a aceptar la realidad. Por eso existen. No existen tanto porque hay necesidad de honorar a la persona que ha muerto, sino existen para darle a la familia, a las amistades, un proceso y un medio de sufrir, de llorar, de expresarse y después también de ir sanando. Y cuando no tenemos eso, es un gran robo. No tenemos como... hemos perdido esa oportunidad de tener ese proceso, y es durísimo, es durísimo. Nos encontramos un poco más como ahí tirado en el mar, sin saber, sin tener rumbo, sin tener dirección, que todos estos rituales y costumbres nos ayudan a tener. Y voy a decir algo que hacemos nosotros latinos que es buenísimo, que este problema en sí no existe para los latinos como existe para los americanos, que veo yo, de que nosotros traemos a nuestros hijos y los llevamos a todas partes. Sea una fiesta que esté andando hasta las 1 o las 2 de la mañana, duerme la tía. Ahí están los niños, o sea lo que sea, ¿verdad? Sea un velorio o... Todas esas cosas llevamos a los niños, y desde chiquitico, yo recuerdo desde chiquitica viendo a los muertos, ¿verdad? Que eso era común. No, eso nos ayuda a no tener miedo, a poder enfrentar la muerte, a enfrentar la enfermedad seria. No puedo ni contarte cuántos adultos yo conozco y he visto en mi vida de que no pueden ir al hospital o que no pueden ir a un velorio. ¿Pero qué es eso? La muerte es parte de la vida. Y entonces nosotros latinos, por eso es importante no solo reconocer las cosas, los fallos que tenemos y lo que no hacemos, ¿verdad? Sino también es importante apoyar y afirmar las cosas buenas que hacemos. Entonces, llevar a los niños a todas esas cosas es buenísimo, porque le estamos dando a los niños una oportunidad a empezar a ver que no solo son bebé y vida y felicidad, sino también que existe la muerte, el sufrimiento, la enfermedad. Y eso nos ayuda, especialmente a los niños, a ir aceptando de que un abuelo está enfermo, un tío o tía está muriendo, ¿verdad? Y yendo a los hospitales, dándole a los niños la oportunidad también de expresarse y de aprender de los adultos alrededor de ellos, ¿verdad? Que eso es lo que yo he hecho distinto con mi hijo de lo que se hizo conmigo, porque le he enseñado, y claro que empezó con una perra, ¿verdad? Que no es lo mismo que un ser humano, pero nuestra perra es parte de la familia. Sí. Y empezar a enseñarle, mira, está muy enferma,
va a morir, vamos a tener que darle la inyección para que muera porque está sufriendo, ya no puede caminar. Y él en aquel tiempo tenía 2 y medio, nada más. Estaba súper pequeño. Pero los niños entienden más de lo que nosotros le damos crédito de que entiendan. Por eso están observando todo, ¿verdad? Y aunque no tengan el idioma o la posibilidad de expresarlo, todo eso queda. Entonces, vaya enseñándole, y él no quería, cuando vinieron a darle la inyección, él no quería estar. Y yo le dije, está bien, no hay problema, no tienes que estar si no quieres, ¿verdad? Pero después el ratico vino y quiso y se despidió de ella, la acarició, vio cómo la envolvieron y la sacaron y todo. Y hasta este día él recuerda y él me dice, Betty me robó mi bacon. Me lo sacó, estaba en la mano que iba a comer bacon, un día se lo robó. Tiene oportunidad de recordar las cosas lindas. Sí, los recuerdos bonitos. Yo le he llevado conmigo cuando he tenido muertes de pacientes en ciertos casos, si la relación es una relación que he tenido largo tiempo con esa familia y más intimidad, especialmente si son latinos, para que él vaya desde ahora aprendiendo, para que él vaya entendiendo de que mami se descompone y llora, pero después mami se vuelve a componer, y así para ir aprendiendo, ¿verdad? Sí. Son las cosas lindas. Y cuando no tenemos oportunidades de tener estos rituales en nuestro país, hay veces que es importante hacerlo aquí, ¿verdad? Aunque no sea igual, buscar la manera de hacer algo especial. Por esa persona. Por esa persona, por uno, ¿verdad? Hay un señor que tiene una funeraria en Minnesota, que también es un poeta americano, él. Pero yo recuerdo que cuando leí su libro hace años, que decía que los velorios, todos los rituales que hacemos en la muerte, no es para la persona que murió. Es para los sobrevivientes. Wow. Que todo verdaderamente es para los sobrevivientes. Entonces, es lindo a veces cuando podemos, sea algo que nos reunimos en familia para hacer algo, o si es algo íntimo de una persona o una persona con su mejor amigo o amiga, hacer algo especial que sea único entre la persona que murió y la persona que queda, ¿verdad? Sea cultural, ritual, o sea otra cosa completamente distinto, pero esas cosas ayudan. Algo significativo, sí, y creo que esa era mi siguiente pregunta, era ¿qué puede hacer una persona que está aquí para sentirse parte de, o digamos hacer algo para, se puede decir, cerrar el ciclo, pero es muy interesante eso de que lo hacen. Yo siempre he pensado que se hacía por la persona que falleció. Lo estoy haciendo por esta persona, pero en realidad lo estamos haciendo por los que nos quedamos. Para poder recordar, hay algo que a mí me parece muy interesante, porque aquí en Estados Unidos hay diferentes rituales, ¿no? Que hacen cuando una persona muere, pero hay uno que se llama Celebration of Life. Y es donde celebran la vida de esa persona. Y es como un velorio, como en nuestro país, pero es más enfocado en las cosas bonitas que esa persona vivió, lo que hizo por otras personas. Y yo decía, es una perspectiva diferente de cómo ver un velorio. Y creo que eso, me gusta mucho eso que menciona, porque recordar los momentos bonitos que vivimos con esa persona. Yo siempre recuerdo, mi abuela, a veces mi mamá y yo nos ponemos a recordar los regaños que nos hacía y todo eso, o las recetas, o decíamos, a mamá no le gustaría eso. Y todo eso, y se siente muy bonito recordar eso. Yo creo que ya después, cuando yo empecé a asimilar las cosas, fue que yo dije, todo lo que yo estoy haciendo. Recuerdo yo siempre sentarme con mi abuela en la sala a ver las noticias, a ver, ella amaba El Rojo Vivo, ella amaba Caso Cerrado, ella amaba todos esos shows. Y a mí me decía, Adri, ¿no quieres estudiar comunicaciones? Y yo le decía, no, porque eso no paga bien. No me gusta, eso no paga bien. Con el tiempo me empezó a llamar la atención comunicaciones y ahora pues hago eso y siempre he dicho, lo hago, o sea, por ella. Una parte de mí lo hace por ella porque de alguna forma algo veía ella en mí, que decía, pues deberías de estudiar eso. Y por eso es que yo, mi anillo de graduación por dentro tiene engraved y dice por las dos de nosotros. O sea, porque todo desde mi graduación y todo siempre trato de hacerlo por las dos. Y siempre digo, o sea, siempre llevar ese recuerdo bonito, esos valores que nos enseñó, siempre llevarlos cerca de uno, ¿no? Y siempre también en el podcast igual trato de tocar temas que digo, cosas que a mí me gustaría haber hablado con ella quizás y ya no se pudo. Se la tuve 20 años y yo digo, pues eso fue mucho tiempo. Mis primitos más pequeños pues la tuvieron menos tiempo, pero igual la recuerdan muy, muy cercana. Y creo que
esos rituales que para poder, creo que yo hasta el momento yo nunca he hecho un ritual para o sea, digamos para mí, para hacer eso. O sea, sí estuve presente en su funeral, pero era como que estaba, pero no estaba al mismo tiempo. Sí. Y creo que es muy buena idea hacer algo tal vez privado o con una persona de confianza para, o sea, más para uno, ¿no? Sí. Y creo que otro tema que yo quería tocar es quizás porque nos hemos venido aquí a este país buscando el sueño americano y quizás cuando pasa esto de un duelo, perdemos a un familiar muy cercano, nos queda ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa que quizás una dice, pero es que si mejor no hubiera venido, si mejor me hubiera quedado en mi país, si hubiera hecho yo las cosas allá, si no hubiera aceptado, yo sentía culpa. Yo decía, mejor, porque yo cuando vine a Estados Unidos, yo no quería estar aquí, yo me quería regresar. Entonces cuando ella fallece, yo decía, mejor me hubiera regresado. Me hubiera regresado. O sea, esos 5 años que yo había estado aquí, yo decía, lo hubiera pasado con ella. Si hubiera sabido que iba a fallecer, yo me hubiera quedado, yo no me hubiera venido. Y ese sentimiento de culpa. Y yo sé que mi mamá igual. O sea, ese sentimiento de culpa. Sí. Y ¿cómo afecta ese sentimiento de culpa a las personas estando aquí durante su duelo? Bueno, primeramente, buenísima pregunta. Y esta es una que me hace muchas veces y no necesariamente voy a tener la respuesta perfecta o mejor, pero simplemente sé que la culpabilidad es algo que siempre viene con la muerte. La especialista en duelo, Elizabeth Kubler-Ross, que fue la primera que dijo las 5 fases, de la muerte. Quisiera que las mencionara, las 5 fases, para que las personas sepan. Ahora me pones on the spot. Ahora sé que es denial, o sea, la negación. La negación. También, sé que también existe, ahora me mataste, Adriana, qué buen momento. No se preocupe. Denial, pero sí que es la negación. Anger, ¿verdad? Sí, es el enojo. Bargaining, que es tratar de negociar. Hay una más que no estoy recordando y la aceptación. La aceptación es la quinta. Sí. Pero en eso no importa porque han venido más expertos a través de los años que reconocen esas más bien, pero que también hay otras fases. Y 2 fases que muchas veces no reconocemos es la ansiedad. Culpabilidad y ansiedad son 2 que son parte del proceso. Y la culpabilidad ocurre en casi toda persona cuando perdemos a alguien. Y hay personas que han hecho todo, ¿verdad? Que no hay por qué sientan culpabilidad, pero es algo que siempre viene con la muerte, igual que la ansiedad, por el cambio, por las cosas que ahora es diferente, la relación ha cambiado. Son 2 cosas que siempre vienen con la muerte. Claro, muchas personas pueden decir, no, tengo paz, sé que mamá o abuela está con Dios o ya no está sufriendo. Pueden racionar eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que parte de la culpabilidad, la razón por cual viene la culpabilidad y también la ansiedad, es lo mismo que estábamos hablando de que tenemos rutinas, tenemos cosas que esperamos, ¿verdad? Que la vida es de cierta manera, nuestro día va a seguir en cierto orden, todo en su lugar, todo igual. Y cuando eso cambia, rompe nuestra realidad. Y cuando nuestra realidad está rota, ¿verdad? Especialmente con relaciones que son fuertes, sean relaciones buenas y positivas o sean relaciones negativas, ¿verdad? Porque también podemos tener mucha reacción y mucho duelo cuando muere alguien con quien no nos llevábamos. Así que todo eso puede pasar. Pero es nuestro cerebro tratando de no solo de aceptar lo que ha pasado, pero sino también de razonar. Si yo hubiese hecho esto o si yo no hubiese hecho lo otro, ¿verdad? Todo hubiese sido distinto. Y eso es algo especialmente con muertes traumáticas, homicida, cosas así, como padres que dan a luz y los hijos no están vivos, ¿verdad? Cosas así que inmediatamente vamos a la culpabilidad. Y eso es eso es la esencia de ser humano. Tenemos la ilusión del control, ¿verdad? Que nuestra vida es como es y que tenemos cierto control. Y la culpabilidad viene cuando tenemos el choque de que algo ha pasado que no hemos podido controlar. Cuando perdemos el control que pensamos tener. Sí. Y vaya, a veces, es correcto, si hubiese tenido el cinturón puesto en el carro, no hubiese tenido el accidente donde la persona murió, ¿verdad? Pero
es que tratamos de buscar una razón por cual haya ocurrido esa muerte o esa pérdida. Y entonces casi siempre la culpa nos la echamos a nosotros mismos. Porque si nosotros tenemos la culpa, hubiésemos tenido el control para cambiar la circunstancia y evitar esa muerte o esa pérdida o esa tragedia. Es nosotros, porque como seres humanos, Dios nos creó con voluntad, pero el control es una ilusión. Y yo me recuerdo de eso mismo todos los días. El control es una ilusión. Me gusta eso. Es una ilusión. Y entonces la culpabilidad viene por eso. Porque estamos tratando de buscar la razón que teníamos nosotros el control para poder evitar lo que pasó. Sí. O tener otra opción de lo que hubiese pasado. Sí. Y son tantas cosas que se le cruzan a uno por la mente, porque yo ahorita, hablando de eso, yo decía, no, pues yo no sentí culpa, pero sí ahora que lo empiezo a pensar, sí había muchas cosas. Y yo, ¿por qué no fui antes? ¿Por qué no quizás si yo hubiera antes, o yo hubiera ido al doctor antes, le hubieran detectado antes lo que le detectaron? ¿Por qué no la mandamos a otro doctor? O sea, creo que toda mi familia era como que buscando una explicación. La razón. Y eso, porque somos así, estamos siempre, porque hay tanta ciencia, porque estamos tratando de llegar al grano de las cosas, saber el porqué. Y hay cosas que no hay el porqué. Sí. Y eso es lo que nos cuesta trabajo poder aceptar. Y en estos casos es algo que veo mucho, especialmente con las personas con quien trabajo y aconsejo, de que uno no le puede seguir razonando a una persona que está diciendo eso, no puede razonar, pero mira, no hubieses podido haber hecho nada o esto, lo otro. No. Lo que es el razonamiento no funciona porque es una reacción emocional. Sí. ¿Verdad? La culpabilidad es una reacción emocional y tiene una base psicológica, pero es algo emocional que sentimos. Entonces, lo mejor que pasa cuando estamos enfrentados con seres queridos que están estancados en ese lugar de culpabilidad es escucharlos y que tengan una comunidad, otra persona con quien compartir que haya pasado lo mismo, porque poco a poco, escuchándose, uno quizás se puede culpar de lo que hizo o no hizo, pero cuando uno escucha a otra persona sufriendo y pasando duelo, que está diciendo lo mismo, ahí empieza el razonamiento. A ver, pero mira, pero esto, ¿verdad? No lo podemos extender a nosotros mismos, pero podemos extenderle esa gracia a otra persona. Y por eso es que, como digo, la comunidad, el poder compartir la comunidad y afirmar lo bueno para poder recordar lo bueno, son cosas tan importantes en el proceso de pasar duelo. Igual que hacer algún ritual o algo especial, privado o en comunidad, que ayude a recordar a esa persona y honorarla como uno quisiera. Sí, yo creo que algo que he tomado mucho en todo lo que hemos hablado es eso de la comunidad y tener a alguien en quien confiar y poder hablar de lo que se está pasando, de poder comunicar, o sea, sacarlo, no guardárselo, porque yo ya viví eso de guardarme todo y se convirtió en ansiedad, se convirtió en ataques de pánico por haberme guardado tanto y de verdad que no quisiera que nadie más lo pasara. Igual. Porque es muy difícil, es muy difícil. Y cuando ya uno conecta, ¿por qué? Empieza a hacer sentido porque, con razón esto estaba pasando en mi vida porque yo me guardaba todo. Y yo quisiera que habláramos de cuáles serían unas señales de ver que podíamos captar en alguien que quizás esté pasando duelo y esté mal, para poder ver esas señales y tal vez ofrecer ayuda de cierta forma. Sí, no, buena pregunta. Yo creo que nosotros latinos mayormente, por lo menos las mujeres, hablamos de cuando estamos sufriendo. Muchas veces los hombres como que se guardan todavía más porque están supuestos a ser los fuertes, ¿verdad? De apoyar a la familia, de no verse llorar. Y una de las cosas que recomendaría, ¿verdad? Para las mujeres más bien es poder hablar. Los hombres necesitan más bien actividades. Los hombres muchas veces conectan mejor cuando están haciendo algo en común, ¿verdad? Un proyecto, jugando fútbol, lo que sea, pero conectan a través de actividades y acción. Entonces, poder tener esas oportunidades donde se hacen esas cosas ayuda. Y yo creo que en general uno conoce a nuestros familiares, uno conoce a las amistades. Si las personas se ponen muy calladitas y no están compartiendo, si se ven tristes, si lloran
no quiero usar la palabra excesivamente, pero excesivamente en el sentido que el lloro es siempre llorando, siempre llorando, siempre llorando. Muchas veces esas son señas. Si la persona está durmiendo excesivamente o no duerme, comiendo excesivamente o no comiendo. Y sé que a nosotros los latinos nos gusta comer. Estamos hablando de las pancitas. Tú y yo. Sí. Para eso son las colchitas. ¿Verdad? Las colchitas, para tomar las pancitas. Pero en general yo creo que si la intuición le está diciendo a uno que alguien no está ok, entonces en confianza hablar con esa persona, apoyarlo. Y uno no tiene que ser la persona que apoya, ¿verdad? Uno no tiene que tomar esa responsabilidad, especialmente si el duelo es tan complicado de que la persona verdaderamente necesita más ayuda de lo que una amistad o un familiar puede ofrecer. Necesita asistencia profesional. Y quizás esa sería la mejor respuesta, de que cuando las personas se ven que están como estancados en el duelo, estancado en una preocupación, una ansiedad, un temor, esos son los momentos para entonces tomar el riesgo de tratar de recibir, de encontrar apoyo profesional. Porque a través de sea la consejería, muchas veces, a veces personas confían en un pastor o una pastora con quien se sienten confortables, pero no tiene que ser, ¿verdad? Pero también la oportunidad de estar abierto a la medicina. Porque hay veces, yo no sé para ti cómo fue, pero para mí que aunque tenía terapia, hubo un tiempo que yo necesité tomar medicina para la ansiedad y los ataques de pánico. Y yo lo que le trato de explicar a las personas con quien yo trabajo, especialmente con las personas que sufren de mucha depresión, es de que la medicina no siempre es por vida, y la medicina está ahí para ayudar a bajar la intensidad de las emociones, de los pensamientos intrusivos, para entonces crear ese espacio que necesitamos para empezar a ver, ok, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sufriendo, esto es lo que me aturde. Y entonces, para eso es la medicina, ¿verdad? Para aliviar la intensidad, dar la oportunidad de poder estar abierto para entonces tratar cosas nuevas, ¿verdad? Porque si seguimos haciendo lo que siempre hacemos, tragarnos los sufrimientos, que eso es clásico latino, ¿verdad? Es clásico para nosotros. Pero si seguimos haciendo eso siempre, eso no nos va a funcionar. ¿Verdad? Cuesta más energía cargar sufrimiento calladito, tragadito, ¿verdad? Y como dije, nos roba el espacio que necesitamos para poder experimentar la felicidad y la tranquilidad. Sí, yo creo que uno como ser humano puede guardarse tanta cosa, ¿no? Que llega... Creo que todos llegamos a explotar a un momento. Y créanme que llegar a explotar no es lo que tienen que esperar para hacerlo. Y yo creo que como en nuestra cultura es muy común guardarnos los sentimientos, especialmente si es algo relacionado con salud mental, es muy... que nos van a criticar. Que la vergüenza. La vergüenza, exacto. ¿Qué consejo le darías a alguien que está escuchando el episodio y que tal vez... como outsider se puede decir, que estemos viendo que alguien está pasando por un duelo, pero esa persona quizás rechace la ayuda o pretenda que está bien? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a ese tipo de personas? A veces, tratar de buscar el apoyo que sería mejor para esa persona, ¿verdad? Hay personas que no van a querer ir a un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? Entonces tratar de quizás conseguir un pastor o pastora, ¿verdad? Tratar de como de alinear lo que esa persona está pasando y ver, tratar de traerle un poquito de información, ¿verdad? No mucho, pero un poquito, diciendo, mira, he visto que personas que tratan de hablar de duelo un poquito en un círculo íntimo están mejor. A veces ir con la persona, ¿verdad? Si la relación es de confianza, y yo voy contigo, te acompaño, ¿verdad? Y recordarles de que si están estancados en una situación, en una emoción difícil, seguir haciendo lo mismo no va a rendirle ningún resultado distinto. Es tratar de tomar el riesgo. Entonces, por ejemplo, en duelo latino, yo lo que veo son los casos desesperados, es lo que me gusta llamarlo, porque es muy normal, no solo en latinos, ¿verdad? Que la ironía es que somos tan expresivos, ¿verdad? Pero para las cosas así, de eso no hablamos, porque es incómodo. Pero el tomar el riesgo y
poder apoyar a la persona en tomar ese riesgo. Pero por eso digo, cuando estamos desesperados es cuando al fin tomamos el riesgo de tratar de hacer algo nuevo, de probar algo distinto y tratar de dar el apoyo a las personas de que tomen ese riesgo. Y también decir de que, vaya, no todo el mundo va a encajar. Así que a lo mejor va un terapista, un consejero, like, esta persona no me gusta, ¿verdad? O no entiende. Y es muy difícil encontrar apoyo en español, ¿verdad? Sí, bastante. Y cuando se encuentra apoyo en español, no siempre son latinos, ¿verdad? Pero es más importante encontrar apoyo bueno de que necesariamente sea latino. Porque una consejera o consejero bueno va a hacer el trabajo, va a tomar el esfuerzo de entenderla, de tratar de entender la cultura, de tratar de entender las creencias, los valores, honorar eso y poder apoyar a la persona. Sí, Entonces siempre recordar es que cuando estamos desesperados es cuando al fin probamos cosas nuevas. Sí. Quisiera que esa no fuera la realidad. Sí, que no fuera esa, pero es la realidad. Esperamos ya hasta ya no poder para poder buscar ayuda. Entonces si hay alguien que esté escuchando o viendo esto de que tiene alguien así en su vida o es esa persona, entonces me pueden llamar. Sí, me pueden llamar. La verdad que sí. Feliz de hablar y de ofrecer quizás una guianza que sea más específica a cada caso. Pero sí, el apoyo y siempre y cuando tenemos a alguien que verdaderamente nos quiere o está preocupado por nosotros, dejarle saber a esa persona que está pasando por algo duro, de sufrimiento, de que no está sola. Sí. Pero tampoco tomarse la responsabilidad de ser el todo para esa persona, porque también. eso no es bueno, no es saludable tampoco. Hay que cuidarse uno mismo también y saber los límites. Sí, y yo creo que para las personas que están escuchando y que quizás hayan pasado por un duelo y aún no ha sido un duelo procesado, yo creo que en los momentos que nos sentimos que es que nadie me va a entender, yo estoy sola o solo, créanme, no están. No lo están. No, siempre hay alguien a tu alrededor, nada más tienes que darte la vuelta y hablar. A veces nada más es hablar y vas a darte cuenta cuántas personas a tu alrededor están ahí para apoyarte, para escucharte, para ayudarte a buscar recursos. Como algo que me llama mucho la atención es poder ser esa persona. Si te da miedo ir solo a buscar ayuda, yo voy. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que estaría dispuesta a apoyarnos, nada más que en esos momentos nos cegamos y no vemos. Sí. Y hacemos el todo para apoyar, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando ellos necesitan apoyo, ha pasado una tragedia, buscar terapia o ayuda para los hijos. ¿Por qué para uno mismo no? ¿Verdad? Como dicen en los aviones, ponte la máscara de oxígeno primero y después se la pones a tus hijos o al anciano o lo que sea. Exactamente. Así que sí, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, me gustaría cerrar el episodio. Si hay un consejo que pudiera darle a alguien que esté escuchando este episodio y que tal vez esté en medio de un duelo, ¿cuál sería? De que no lo pase en soledad. El dolor, mire, somos heridos en relación y también sanamos en relación. No tiene que ser el mundo entero, no tiene que ser, como dije, 50 amistades en Facebook. Tenemos que compartir, no pasarlo solo. Eso es lo más importante, el poder tener alguien, apoyo, alguien que no le tema entrar en, ¿cómo se dice en español? The trenches, entrar en lo duro, en la guerra con uno, que no, porque no podemos sanar cuando estamos aislados. No. Entonces, comunidad. Sí. Muchas gracias, Inmara, y esperamos que las personas que escuchen este episodio, si ustedes están pasando por algo, si conocen a alguien que está pasando por un duelo, si sospechan a alguien que no está pasándola bien con un duelo, compartan el video. Inmara está a su disposición. Si alguien quiere hablar, si quieren un apoyo, Duelo Latino tiene las puertas abiertas. Así que de verdad de corazón, muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Gracias, Adriana. Muchas gracias a ti. Que quede aquí entre nos.